Jesús es digno de ser nuestro capitán porque su sufrimiento logró la victoria de una manera que solo Dios podía hacerlo. Colosenses 2:15 dice, Él despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Corintios 15, 54 a 57. La muerte fue vencida. Muerte, ¿dónde está tu triunfo, oh aguijón? El pecado es el aguijón y la ley su poder. Gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces te pregunto, ¿a quién estás siguiendo? Buenas tardes, Iglesia Bíblica Redentor. Tuve que pensar en qué hora era. ¿Era de mañana o de tarde? Bueno, mi nombre es Todd y tengo el increíble privilegio de poder predicarles hoy desde Hebreos capítulo 2. Si tienes una de las Biblias que repartimos, es la página 1111. Y hoy continuaremos con nuestra serie en Hebreos que comenzamos el otoño pasado. El pastor John está volando ahora mismo desde Israel. Regresará mañana y estará en el púlpito el próximo fin de semana. Quería que supieran que la próxima semana volveremos al Evangelio de Juan. ¿Orarían conmigo mientras preparamos nuestros corazones para el mensaje de hoy? Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos y sabemos que esta es tu palabra. Necesitamos tu ayuda para entenderla, así que oro para que ayudes a estas personas a comprender lo que quieres decirles hoy. Y ayúdame a comunicarlo de la manera correcta, de manera fiel. Eso le hace justicia a tu texto hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si bien William Ernest Henley, que nació en 1849 y murió en 1903, es más conocido por el poema Invictus. Algunos de ustedes conocen este poema. Esa es una palabra latina que significa invicto, invencible o invicto. A los 27 años, Henley luchó contra la tuberculosis y perdió una pierna y sucumbió a la enfermedad a los 53 años. Y escribió estas palabras. No les voy a leer el poema completo, voy a leer la primera estrofa y la última porque muestran el impacto y la parte más famosa. Él comienza de esta manera, desde la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo. Agradezco a cualquier Dios que exista por mi alma invencible. En la última estrofa dice estas palabras. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargados estén los castigos en el pergamino. Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Bueno, es un poema conmovedor sobre la resiliencia ante el sufrimiento y la muerte. Hombres como Nelson Mandela se aferraron a su poder cuando luchaba las batallas que tuvo en Sudáfrica. Sin embargo, si eres cristiano, espero que se te hayan encendido las alarmas y hayas dicho, espera un momento, eso no está bien. Puedes ser el capitán de tu destino o el capitán de tu alma y debería haber un rotundo no, no puedes. Hoy queremos mirar en Hebreos capítulo 2 para ver a aquel que está mejor capacitado para ser tu capitán. Aquel que es, de hecho, el único que puede ser el capitán, no solo de tu alma, sino de la salvación, que es tu mayor necesidad. Queremos mirar a Hebreos para ver quién merece ser nuestro capitán. Bueno, hasta ahora en este libro, como dije, comenzamos esta serie el otoño pasado y hasta ahora. En el capítulo 1 vemos la supremacía de Jesús. Él es más grande que cualquier cosa, especialmente en el contexto allí sobre los ángeles. Vimos al pastor Jeremiah recordarnos en el capítulo 2 que no debemos apartarnos de la salvación que hemos recibido. Hebreos en su totalidad fue escrito para argumentar que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Jesús es el cumplimiento. Todas las sombras del Antiguo Testamento apuntan a la sustancia que es Jesús. La última vez que estuvimos en este libro, el pastor Virgil nos trajo un sermón titulado Pero vemos a Jesús, capítulo 2, versículos 5 al 9. En esa imagen vimos que al hombre se le dio dominio sobre la creación, pero lo perdió a causa del pecado. Jesús recuperó ese dominio y lo compró de nuevo con la cruz, con su propia vida.
Así que Hebreos 2 está mostrando que el Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento debía sufrir como el Dios hombre para nuestra salvación. Y eso nos lleva a los versículos 10 al 13. Y nuestro punto principal al mirar estos versículos hoy es este: Jesús en su sufrimiento como el Hijo de Dios encarnado es el único digno de ser el capitán de nuestra salvación. ¿Podrían tener la bondad de ponerse todos de pie para rendir un especial honor a la sagrada palabra de Dios? Esta es una práctica muy importante que solemos realizar aquí en nuestra comunidad. Esta es la palabra de Dios y vamos a dar inicio a la lectura comenzando directamente en el versículo número 10. Presten mucha atención y escuchen con humildad porque nuestro Señor Jesucristo les está comunicando un mensaje de vida eterna en este mismo instante de sus vidas. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré tus alabanzas. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Pueden sentarse, esa es la palabra de Dios y está diseñada para equiparnos completamente para toda buena obra. Bueno, como pueden notar, el título de esto es El capitán de nuestra salvación. Ese era el punto principal, el capitán de nuestra salvación. Pero al leer eso, quizás se pregunten, ¿dónde aparece esa palabra capitán ahí? Bueno, Hebreos 2:10 en la ES1 dice fundador. Esa es una palabra cargada ahí, esa palabra en el griego original. Puede significar varias cosas, aunque todas apuntan en la misma dirección. Y por eso, una sola palabra en inglés no le hace justicia a eso. Así que sea cual sea la traducción, la mayoría usamos la ESV, que dice fundador. Pero si leen la NIV o la CSB, verán la palabra pionero. En la LSB o NASB verán la palabra autor. Y en la King James o la nueva King James, capitán. Todos estos términos pintan un cuadro completo de quién es Jesús. Y hoy nos hemos quedado con la palabra capitán. Ya hablaremos de todo eso en un momento, pero quizá te preguntes por qué capitán y no general. Bueno, Dios ciertamente es el general y Jesús entraría en esa categoría. Pero en este contexto hay algo único en el uso de la palabra capitán. Verás, el general dirige al ejército desde atrás, el capitán lidera a sus hombres desde el frente. Jesús es general y capitán, pero aquí ser capitán es significativo. ¿Cómo es eso? En el ejército estadounidense, ¿cómo se asciende a capitán? ¿Cómo te capacitas para ese papel? Primero debes ir a la universidad y obtener un título universitario, casi siempre. Luego debes pasar por la escuela de oficiales. Finalmente te comisionan. Luego sirves como subteniente, que es el rango más básico de los oficiales. Después te conviertes en teniente primero. Y entonces estás capacitado para convertirte en capitán. ¿Y qué hay del primer siglo cuando esto fue escrito? Aunque no había capitanes en el ejército romano, el equivalente sería un centurión. Un centurión tendría el mando de 100 hombres. Eso es por el centuria, parte de su nombre y rango de centurión. Él disciplinaría y entrenaría. Era un soldado experimentado. Él lideraba valientemente en batalla y su gran capacidad era merecida. Así que era totalmente apto debido a su competencia. Todo esto constituye una descripción adecuada de Jesús en este contexto. ¿Es Jesús apto? Y la respuesta es sí. De hecho, vamos a ver 5 razones por las que Jesús es apto para ser el capitán de nuestra salvación. Él es el pionero, Él es el precursor, Él es el fundador, Él es el autor, Él es el capitán y con razón. Y nuestra primera razón es esta. Jesús es apto para ser nuestro capitán debido al plan soberano de Dios. Retrocedamos mientras miramos ahí. En el versículo 10 dice, ¿por qué? Esto lo conecta con lo anterior. Así que veamos el versículo 9, porque aquí hay una clave para entender lo que sucede en los versículos que analizamos. En el versículo 9 dice esto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos.
Porque por esto entonces pues convenía que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara al autor de la salvación de ellos. Verás, Jesús, el Hijo de Dios, se revistió de carne humana. Y eso era necesario, ya que murió como sustituto de los seres humanos. Y habiendo hecho esto, fue entonces coronado de gloria y honor. Y aquí está la razón por la que él era digno. Esa palabra digno significa calificado, adecuado, apropiado. Él era todo eso preparado para este papel como capitán, fundador, pionero. Bueno, ¿quién preparó a Jesús para esto? Pues nada menos que Dios, el Padre, por quien y a través de quien existen todas las cosas. Tenemos esta imagen de que Dios está establecido como nuestro todo en todo. Él es todo. Romanos 11:36 lo afirma. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Esta es la persona de la que se está hablando aquí. Dios, el Padre, el eterno y soberano Creador, quien envió a su Hijo en Juan 3:16, por su amor a la humanidad, envió a su Hijo para salvarnos. La cuestión entonces es esta. Jesús no fue un héroe por casualidad. Este era el plan soberano de Dios desde el principio. Efesios 1:4 Pablo nos dice, así como el Padre nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante del Padre. Antes de la fundación del mundo. 2. Timoteo 1:9 reitera esto y lo reafirma. El Padre, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propio propósito y gracia, la cual nos dio en Cristo Jesús, antes de que comenzaran los siglos. Así que el punto aquí es que Jesús no fue un accidente ni una ocurrencia tardía. Para Dios, como aquel que habló todas las cosas a la existencia, absolutamente nada sucede a menos que sea parte de su plan soberano y eterno. Todas las cosas significa todas las cosas, y eso incluso incluiría una cruz. Santo Tomás de Aquino, padre eclesial, lo explica así. Dios es la causa eficiente y la causa final de todas las cosas. Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué el autor de Hebreos plantea esta cuestión? Bien, como sabemos por el versículo 9 y obviamente a través de los evangelios, Jesús fue crucificado en una cruz. Y la crucifixión era una muerte humillante, reservada para los criminales más despreciables. Y así, para la audiencia judía a la que esto iba dirigido y para nosotros también, la idea judía de un Mesías no implicaba que Él muriera en una cruz de una manera tan humillante, de una manera sencilla. Sin embargo, siempre fue el plan de Dios si hubieran estado atentos, porque está predicho en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Por sus heridas somos sanados. El siervo sufriente aparece en el libro de Isaías como el Mesías. También lo vemos en los Salmos. En un momento veremos un salmo que dice exactamente eso también. Así que este es el plan soberano de Dios, enviar a un siervo sufriente, un Mesías que sufriría. Y este plan era y es coherente con el carácter, los propósitos y las capacidades de Dios. Verás, Él tomó una cruz horrenda y en esa cruz, de una manera que solo Dios podría hacer, demostró su santidad, su justicia, su amor y su misericordia, todo junto en esta armoniosa y maravillosa sinfonía de salvación. Así como todas las partes de un coro, todas las partes de una sinfonía, todas las teclas blancas y negras juntas haciendo música. Y si no eres músico, ¿qué te parece esto? Así como un equipo de hockey, todos juntos protegiendo una portería y anotando en la otra. Creo que entiendes el punto. Lo que Dios hizo fue tomar una cruz horrenda y hacer algo asombroso. Él coronó. Damos a Jesús toda la gloria y el honor, lo que fue destinado para la humillación y la muerte. Únicamente nuestro Dios, un Dios soberano, fue capaz de transformarlo para el mayor bien y la más profunda belleza. Esta es la ironía de la gloria de la cruz.
Solo un Dios soberano podría hacer esto. Vemos esto en el Antiguo Testamento con la persona de José. José, si recuerdas, con su túnica de muchos colores, no era querido por sus hermanos. Así que lo vendieron como esclavo. Y en Génesis 50 se nos dice que lo que fue planeado para mal, Dios lo usó para bien. José llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto por causa de eso. Dios usó lo que parecía una situación terrible y varias otras situaciones terribles. Y luego José terminó. Bueno, aquí tenemos al mejor José. Eclesiastés 3 trata las habilidades soberanas de Dios. Todo es bello a su tiempo. Hay un tiempo para todo y Dios hace que todo, incluso lo malo, sea hermoso en su tiempo. Romanos 8:28. Eso es la versión del Antiguo Testamento de Romanos 8:28. Dios hace que todo coopere para bien de quienes le aman y son llamados conforme a su propósito. Y en eso somos conformados a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esta información? Bueno, no creemos de ninguna manera que seamos capaces de idear un plan de salvación mejor que el de Jesús. No nos burlamos de Dios ni pensamos que podemos ser más astutos para salvarnos. Espero predicar a los convencidos aquí y que digan, sí, así es, lo entendemos. Lo sabemos. Confiamos en ese plan. A veces no siempre vivimos como si confiáramos en ese plan. Y ciertamente enfrentamos, y tal vez algunos de ustedes hoy lo saben bien, que cada secta, cada religión falsa y cada cosmovisión atea está diciendo, Dios, soy más inteligente que tú, tengo un mejor plan y eso es imposible. Porque Dios es el soberano originador de la creación y Él es el soberano originador de la salvación a través de Jesucristo. Verán, Jesús es digno de ser el capitán de nuestra salvación. Porque era parte del plan soberano de Dios y eso no es todo. En segundo lugar, la segunda razón, que Jesús sea digno de ser nuestro capitán es porque Jesús tuvo éxito en su misión real. Así que vemos aquí, versículo 10, porque convenía que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria. Ven esa frase ahí, llevando a muchos hijos a la gloria. Esto no es solo una situación hipotética reservada para filósofos y contemplativos, hombres en trajes de tweed pontificando sobre posibles resultados y teoremas. Eso lo escribí yo. Tal vez no entiendas lo que acabo de decir, pero yo tampoco. Lo he dejado por escrito, pero esto es lo que comprendo con total claridad, que Jesús realmente nos salva y ya lo ha consumado por completo, porque en tiempo y lugar reales el Hijo está conduciendo a muchísimos hijos hacia la gloria. El plan soberano del Padre ya ha tenido éxito y todavía se está desplegando en todas sus implicaciones a lo largo del tiempo y la historia. Ya ha sucedido, lleva a muchos hijos a la gloria. Ya ha sucedido, sigue sucediendo y continuará sucediendo hasta que Jesús regrese. ¿Qué es eso? Jesús salva. Esa fue su misión y la cumplió. Y aquí puedes contemplar el resultado, llevar a muchos hijos hacia la gloria eterna. No se trata solo de un boleto al cielo, sino que los cristianos son adoptados en la familia de Dios a través del verdadero Hijo. Al recibir una parte de su herencia celestial, Él guía finalmente a muchos hijos a la gloria. Y los hijos incluyen a las hijas. Esto importa porque, según Romanos 3:23, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y aquí está Jesús, el único que puede devolvernos a esa gloria. De hecho, no puedes devolverte tú mismo. Nadie más puede devolverte. No hay otro líder. Nadie más ha vivido así. Tus propias creaciones no pueden hacer esto. Solo Jesús puede guiarte. Y esto es a lo que Él te lleva. Él te lleva a la filiación, a ser hijo o hija del gran rey. Esta es tu identidad suprema, ser un hijo de Dios. Este fue el plan soberano de Dios, llevar a muchos hijos a la gloria. Y por eso ahora eres coheredero con Cristo, pecadores que se rebelaron contra Dios. Ahora son adoptados por el verdadero Hijo para ser coherederos. Así que hay una herencia. Ahora bien, ¿por qué es esto significativo para esta audiencia judía? ¿Por qué es esto tan importante?
Porque bajo el antiguo pacto, el antiguo testamento, ser el pueblo escogido de Dios significaba que eras elegido para una herencia. Y esa herencia incluía tierra y bendición, y ser una bendición para todas las naciones. Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí, el despliegue del nuevo pacto. Eso solo era una sombra de algo mucho mayor que estaba por venir. Así que aquí el autor de Hebreos está diciendo, piensen en grande, piensen en algo mejor. Jesús es el mejor. Un erudito lo expresa de esta manera. El mismo Señor que guió a Israel en el éxodo fuera de la esclavitud en Egipto, está guiando a su pueblo hacia la gloria a través de Jesucristo. Así que está diciendo, piensen en grande, no se conformen con la arena. Todas esas bendiciones, todo eso ahora apunta a lo que está sucediendo. Jesús, este Mesías sufriente que vino, este Mesías sufriente era el plan de Dios para lograr un éxodo mayor. ¿Y cuál es ese éxodo mayor? No se trata solo de un Canaán mejor, de un país mejor. No es la libertad de la esclavitud en Egipto. Y para ellos, en el primer siglo, no era la libertad de la esclavitud en Roma, hacia los tiranos romanos. De hecho, no es la libertad de ningún tirano terrenal en ese sentido, sino una gloria futura que está por venir. Les voy a dar un pequeño adelanto de Hebreos 11, 12 y 13. No llegaremos a eso por un tiempo. Quizás para entonces ya lo hayas olvidado. Así que ahora mismo te voy a decir en qué consisten las promesas de esta gloria futura. Vemos al autor de Hebreos en los capítulos 11, 12 y 13. ¿Ves este tema? Él habla de una ciudad que está por venir. Habla de una patria. La llama el mejor país, la Jerusalén celestial, un reino inconmovible, una ciudad eterna. Verás, el jardín del Edén nunca estuvo destinado a ser solo un jardín y quedarse como jardín. Estaba destinado a convertirse en una ciudad. Pero el pecado lo rompió y fuimos expulsados. Pero hay uno que está trayendo una ciudad que es mayor, que no es una ciudad terrenal, que si lees al final de Apocalipsis, desciende del cielo, la gran nueva Jerusalén. Esta es una posesión futura que está por venir, pero también hay una realidad presente y una seguridad que sucede ahora. Existe el ahora y el todavía no. Esta es la confianza en lo que tenemos, que Jesús lo que ha hecho y hará y continuará haciendo hasta que eso suceda. Y el resultado es que muchos hijos y hijas llegan a la gloria. Y podrías decir, espera un momento, ¿no dice la Biblia que es un camino angosto en vez de una autopista ancha? Sí, Jesús lo llamó su pequeño rebaño. Sin embargo, aquí dicen muchos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, comparado con la mayoría que rechaza a Jesús, entonces sí, es un pequeño rebaño. Es un camino angosto, pero cuando todo esté dicho y hecho en el reino futuro, estaremos entre una multitud de cada generación, tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Él lo terminó en la cruz. Jesús nos contó su plan cuando estuvo aquí. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él dice en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo, Él lo terminó en la cruz. Y precisamente por esta razón, Él ha recibido gloria y honor y nos permite entrar en esa misma gloria y honor. Así que déjame preguntarte, ¿para qué estás viviendo? ¿Para una gloria diferente? ¿Para un honor diferente? ¿O para oír al Padre decir, bien hecho, buen siervo y fiel? Hay una herencia por venir distinta a cualquier herencia terrenal. En Primera de Pedro 1, 4 al 5 nos dice, han nacido de nuevo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Y quién la guarda? Quienes por el poder de Dios son protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Jesús es digno de ser nuestro capitán porque tuvo éxito en su misión. No solo eso, sino que la razón número 3, Jesús es digno de ser nuestro capitán porque sufrió suficientemente en nuestro lugar. Así es como logramos esto. Así es como Él terminó esto. Este es el punto culminante del pasaje aquí. Este es el camino hacia el éxito de Jesús.
El plan soberano del Padre fue hacer de los pecadores hijos adoptivos mediante las promesas del Mesías, el siervo sufriente. Solo Jesús fue, es y será siempre digno de esa tarea. Él hace a Jesús el capitán de nuestra salvación, perfeccionándolo a través del sufrimiento. ¿Qué significa perfecto? En griego significa completar una actividad, llevarla a su fin y cumplir el objetivo. Esto no era tanto ético como vocacional. ¿A qué me refiero? Jesús tenía un trabajo que hacer y fue enviado por el Padre para hacerlo. Y así aprendió por experiencia lo que es la obediencia. Y lo logró en el tiempo y el espacio. Para que Él pudiera buscar y salvar a los perdidos y servir de rescate por muchos, tenía que sufrir. El pecado exigía justicia de un Dios santo. Entonces, aquí es donde entra el arquego. Esa es la palabra griega para esta palabra capitán fundador. Esto es lo que significa. Es alguien que comienza, que origina, que es un fundador, un líder, un gobernante, un príncipe. Es un término significativo. Es alguien que inicia algo y tú formas parte de ello. Es alguien que involucra a otros en el esfuerzo. ¿No te alegra? Él es el capitán que lidera a sus soldados desde el frente. Él es el Josué superior. Josué entró a la tierra prometida con Caleb y otros espías. Ellos dijeron, sí, podemos porque confiamos en Dios. Los otros decían, son muy grandes allá adentro. Son gigantes. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Terminaron vagando por el desierto durante 40 años para que esa generación incrédula muriera en la arena. Josué está en la segunda vuelta. Vamos, marchan hacia Jericó. ¿Quién sigue? Josué 5:15. Alguien aparece en el camino y es llamado el comandante del ejército del Señor. ¿Quién es este? Saca su espada y bendice a Josué. Este es un Cristo prefigurado. Los teólogos llaman a esto una cristofanía. Este es Jesús antes de convertirse en el Hijo de Dios encarnado, quien es el capitán de nuestra salvación. Ahí está, ayudando a Josué a liderar la batalla que Dios le había ordenado realizar. Sabes, hemos tenido varios presidentes que fueron generales. El general Washington, el general Grant, el general Eisenhower, fueron generales increíbles. Nos guiaron cuando más los necesitábamos, en la guerra de independencia, en la guerra civil, en la Segunda Guerra Mundial. Lideraban desde atrás y gracias a su liderazgo se convirtieron en presidentes. Pero hay otro presidente que no llegó exactamente de esa manera. Su nombre era Teddy Roosevelt. Él lideró a sus voluntarios, a los Rough Riders durante la guerra hispanoamericana, liderando él mismo la carga, subiendo la colina Kettle en San Juan, en Cuba. Él impulsó el ataque, inspiró a sus hombres. Junto a sus hombres cambió el curso de la guerra y se convirtió en un héroe nacional. Eso se parece más a Jesús, excepto que Jesús es infinitamente superior. Como aquel que va delante de nosotros en obediencia, en sufrimiento y en gloria, su justicia se convierte en nuestra justicia. Él sufrió en nuestro lugar y comparte su gloria con nosotros. Jesús es digno de ser nuestro capitán porque su sufrimiento logró la victoria de una manera que solo Dios podía hacerlo. Colosenses 2:15 nos recuerda, Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en Él, en Jesús. Primera de Corintios 15, 54 al 57. La muerte fue absorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que déjame preguntarte, ¿a quién estás siguiendo? ¿A tu corazón? ¿A las personas en las noticias? ¿A las personas en el gobierno? ¿A personas falibles? ¿A quién decides seguir en este maratón de la vida cargando la cruz? Debes seguir al capitán de nuestra salvación. Jesús es digno de ser nuestro capitán porque sufrió suficientemente en nuestro lugar. Y en cuarto lugar, Él es digno de ser nuestro capitán. La razón número 4, porque Él es la fuente de nuestra santificación.
El versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, todos tienen un solo origen. Esa palabra santificado es muy similar a santo. Santo significa estar apartado. Santificado significa estar apartado, consagrado, dedicado, específicamente apartado y hecho aceptable en la presencia de Dios, por Dios, para Dios. Nuevamente, en este pasaje, las traducciones varían según la versión, pero todas apuntan esencialmente a lo mismo. La ESV dice todos de una sola fuente. La LSB y la nueva King James dicen todos de uno. La NVI dice son de la misma familia. La CSB y la NASB dicen todos de un solo Padre. ¿Qué significa esto? El santificador y los santificados provienen de la misma raíz. Tenía que ser así. Solo el Dios hombre puede salvar a hombres y mujeres. Y Jesús era apto para ello. Él es uno de nosotros. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y sin embargo no es como nosotros. Jesús fue apartado como el siervo sufriente, el Mesías, para que sus hermanos pudieran ser apartados y salvados para los propósitos de Dios. Dicho de otra manera, el santo nos hace santos. Hebreos 10:10 y 10:14 dicen esto. Y por esa voluntad, la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Vemos el aspecto de que seamos salvados y seremos salvados. Todo está en eso, estamos salvados. Somos justificados ante Dios por medio de Jesucristo, como aquel que pagó el precio. Estamos siendo salvados, estamos siendo santificados, estamos creciendo en semejanza a Cristo y un día finalmente dejaremos atrás esta vida para abrazar una vida gloriosa. Esa palabra para completado o perfeccionado también tiene un significado. En cuanto a sus aptitudes como sacerdote en ese contexto, él era idóneo para el sacerdocio y la redención de pecadores. El versículo 17 del capítulo 2 dice que debió ser semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel ante Dios, haciendo propiciación por los pecados del pueblo. Él es el mayor que Aarón, él es el mayor que Melquisedec. ¿Por qué? Porque esos hombres traían corderos, cabras y aves. Jesús se ofreció a sí mismo. Es el precursor y único sumo sacerdote. Como nuestro pionero y fundador fue consagrado al Padre, nosotros somos consagrados al propósito de Dios. Habiendo sido aceptados ante Dios, así como nuestro capitán, ahora Él tiene derechos sobre nuestras vidas. Ese es el aspecto práctico. Nos despertamos por la mañana y decimos, sí, capitán, ¿qué quieres que haga? Jesús es idóneo para ser nuestro capitán porque Él es la fuente de nuestra santificación. Y por último, y este crescendo llega a esta gran conclusión a la que nos lleva el autor de Hebreos, porque Jesús asegura nuestra solidaridad como su familia. No somos solo discípulos, no somos solo cristianos. Somos una iglesia que es la familia de Dios y Jesús mismo nos ha reunido en este lugar. De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la diversidad aquí, hay un denominador común y solo uno, aparte del hecho de que vivimos en esta zona del país y de que estamos vivos, es que Jesús nos ha reunido porque Él es nuestro capitán. Sí, nos parecemos a personas aquí, pero lo que nos une es que somos su familia. Versículo 11, porque tanto el que santifica como los santificados todos son de uno solo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos de la misma raíz y por eso no se avergüenza de ti. Jesús, como el Dios hombre, asegura nuestra adopción y no se avergüenza de sus hermanos y hermanas. Ahora, ¿tienes algún familiar que te avergüenza? Tal vez un tío loco o un primo loco. Y si estás sentado ahí pensando, no, yo no tengo, probablemente eres tú. Solo siendo honesto, ¿de acuerdo? Pregunta por ahí, bromas aparte, ¿por qué es importante eso?
Bueno, esta identidad. Como hijos adoptivos somos coherederos con Jesús. Realmente es algo que cambia la vida para nosotros. No solo no hay vergüenza en que Jesús muriera en una cruz humillante como el Mesías, como nuestro capitán y como nuestro hermano mayor y verdadero hermano. Él no se avergüenza de ti. El pecado, el fracaso, la necedad no son tu identidad en Cristo. Hijo de Dios sí lo es. Y Él nos reúne y esto es lo que hace cuando nos reúne. Él culmina con los salmos de Isaías en alabanza y adoración. Esto es lo que el Mesías reúne a su familia para hacer como quien la dirige. Él nos guía en solidaridad de tres maneras. Cantar juntos. Cantamos juntos, mira esto. Está citando el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quién le dice a quién? El Hijo, el verdadero Hijo, le está diciendo al Padre nuestro nombre, diciéndonos el nombre del Padre a nosotros. En medio de la congregación cantamos la alabanza del Padre. Jesús nos está reuniendo para esto. En Hebreos el autor pone palabras de David y Moisés en boca de Dios y Jesús. ¿Por qué? Porque ellos realmente lo escribieron. Y esto es prueba de que es la palabra de Dios. Y aquí no hay excepción. El Salmo 22 es mesiánico. Ya conocemos el Salmo 22, 1, citado por Jesús y dicho en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso da inicio al Salmo 22. Y continúa. Esa primera mitad del Salmo, tal vez los primeros 2/3, habla sobre el Mesías sufriente. Habla sobre la predicción de que sus manos y pies serían traspasados siglos antes de que sucediera, que ningún hueso fue quebrado. Y luego lleva a que el que sufre se convierte en el exaltado en el versículo 22. Y eso es lo que está citando aquí, que se predijo que él sería la cabeza de su familia, la cabeza de su iglesia. ¿Y qué hace entonces? Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Él nos da su palabra y nos guía a cantar. Jesús dijo esto en Mateo 11:27. Él dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Eso se refleja en Hebreos capítulo 1. Dios nos habló de muchas maneras en tiempos pasados por medio de profetas y apóstoles. Y ahora nos habla a través de su Hijo. Todo eso culmina. Por eso predicamos. Y por eso cantamos cuando nos reunimos. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, su verdad. Estudiamos la Biblia, la leemos y nos animamos al reunirnos. Nos motivamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Y debemos ser guiados por Jesús en el canto. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Entra aquí. Las tres canciones al principio no son solo un relleno para completar la hora, para que puedas terminar tu conversación en el patio, cuando ves ese reloj de cuenta regresiva y ves quién va a dar los anuncios, tengo un minuto para entrar, pero no solo eso, mucho antes de eso, ya estás preparando tu corazón para ello. Me estoy metiendo un poco en tu espacio, lo entiendo, pero la adoración es una forma de rendición. No se trata de que tú obtengas lo que quieres, sino de que el Dios Trino reciba lo que merece, nuestra adoración. Y qué cosa tan hermosa. Oh, no, tenemos que cantar. Podemos cantar alabanzas al que nos ha salvado y nos ha dado un capitán para guiarnos. Qué regalo tan maravilloso es la música, ¿verdad? Pudo decir: hablen entre ustedes y estaría bien. Tenemos la palabra y la predicamos. Pero podemos cantar. Cantad esto porque nos emociona el corazón. Se puede apreciar la solidaridad que demuestra con las familias. Él nos guía para cantar. Segundo, fomenta la confianza mutua. Cita Isaías 8:17 o quizás un salmo, algo muy sencillo. Pondré mi confianza en Él. Creo que encaja con el Salmo, o mejor dicho, con Isaías 8:17, que dice literalmente: pondré mi esperanza en Él. Confianza y esperanza se unen, eso hizo Isaías. Sus palabras se atribuyen a Jesús. El contexto, recuerda, es que su pueblo rechazó a Dios. Él tenía una tarea difícil como profeta. Pero aún así, la fe de Isaías era inquebrantable. Él no dejó de confiar en Yahvé. De la misma manera, el pueblo de Dios rechazó al Mesías y Jesús no se detuvo y fue inquebrantable en su confianza en el Padre.
que no se haga mi propia voluntad, sino que se cumpla la tuya. Así también cuando sufrimos por Él como sus hermanos y hermanas, nosotros también podemos unirnos al coro de Isaías y Jesús para confiar en Dios. Cantamos eso juntos, por eso nos reunimos. Hay algo en ese estar juntos, porque a veces llegamos y la confianza vacila. Tenemos las rodillas débiles y el corazón agitado. Hebreos 10 nos dice, animémonos unos a otros para que al reunirnos nos motivemos al amor y buenas obras. Al acompañarnos decimos, sé que es difícil, pero confía, Él no te fallará. Luego podría ser al revés. Incluso en la gran comisión de Jesús, cuando vayan hasta los confines de la tierra y tomen su cruz y me sigan para hacer discípulos, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Él es nuestro pionero, Él es nuestro fundador, Él es nuestro capitán, quien nos guía mientras confiamos en Él juntos. Finalmente, Él nos guía en solidaridad como su familia mientras contemplamos a Dios juntos. Es una frase curiosa, no solemos decirla mucho. No llego a casa y mi esposa me dice, oye, ¿cómo estuvo el trabajo? He aquí, mujer. Tuve todas estas cosas maravillosas. No decimos eso y sin embargo lo hacemos todo el tiempo. Nos cautivan las cosas. Y aquí dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. En Isaías 8:18 dice, yo y los hijos que Dios me dio somos señales en Israel de parte del Señor de los ejércitos que habita en Sión. ¿Qué estaba pasando allí? Isaías y los nombres de sus hijos significaban algo. Eran señales y presagios. Sus vidas y nombres eran indicadores divinos de un juicio y de una esperanza para Israel. El nombre de Isaías significa Yahvé es salvación. Su hijo Shir-Yashab es el remanente volverá y Maher Shalal Hashbaz. ¿Por qué no usan estos nombres para sus hijos? Sale tan fácil al pronunciarlo. Significa rápido para despojar, veloz para el botín, lo que quiere decir que Dios quitaría a los enemigos de Judá. Y es Jesús quien cumple esto. Él es el Yahvé que salva. Y nosotros somos los hijos adoptivos de Dios que llevamos su nombre sin vergüenza. Y somos testigos de que nuestro capitán nos ha guiado hasta este lugar. Jesús representa a su pueblo ante la diestra de Dios. Mira, Padre, aquí están mis hermanos y hermanas. Y luego nosotros representamos a Jesús en la tierra. Verás, nuestro testimonio está ligado a nuestra adoración y viceversa. Así que es difícil contemplar esto solo. Puedes ir a la naturaleza, puedes leer wow. Pero hay algo que Dios ha hecho y que Jesús nos ha animado a hacer a todos como su familia. Y es maravillarnos juntos ante nuestro gran Dios. Se supone que debemos decir, ¿viste eso? ¿No es asombroso? ¿Puedes creerlo? Puedes ir al Gran Cañón y quedarte maravillado y asombrado, pero es mucho mejor ir con alguien porque puedes decir, wow, mira eso. ¿No es asombroso? O vas a algún bosque hermoso o a la playa y simplemente es mejor cuando estamos allí con alguien para decir, wow, ¿ves eso? Y aquí está. Dios el Hijo animándonos a decir, mira al Padre, mira lo magnífico que es. ¿Ves eso? ¿No es increíble? ¿Te lo puedes imaginar? La respuesta es no. Me gusta cómo lo dice John. John Piper dice esto sobre las misiones. Él dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Cuando hacemos discípulos, estamos formando adoradores que se reúnen con nosotros para decir, wow, mira lo que Dios ha hecho. Jesús es digno de ser el capitán de nuestra salvación, como el prometido que nos guía en la adoración como nuestro gran Dios. Él nos guía mientras cantamos, confiamos y contemplamos a Dios. Al concluir esto, la familia de Dios entonces se determina y se define por la confianza en el Evangelio y la confianza continua en Jesús. Así, somos la familia de la fe de la que todos los creyentes forman parte. Jesús es digno de ser el capitán de nuestra salvación. ¿Por qué? Por el plan soberano del Padre. Dios lo planeó de esta manera. Esto es lo que Él planeó para salvarnos y es un buen plan porque logró hacerlo. Porque Él sufrió lo suficiente por nosotros como el Dios hombre, porque Él es la fuente de nuestra santificación.
Y ahora nos presentamos al deber cada día de nuestras vidas. Sí, capitán, ¿qué quieres que haga? Y porque estamos juntos en esto como la familia de Dios, adorando juntos, cantando, confiando y contemplando a nuestro maravilloso Dios. Comencé con ese poema Invictus, por Henley. Pues bien, a principios del siglo XX hubo una mujer cristiana que lo cambió y lo redimió. En lugar de llamarlo invicto o invicto, ella lo tituló Conquistado. Voy a leer la primera y la última estrofa que reflejan la suya. Fuera de la luz que me deslumbra, brillante como el sol, doy gracias al Dios que es por Cristo el conquistador de mi alma. No tengo miedo, sin embargo, estrecha es la puerta. Él borró del pergamino el castigo. Cristo es el dueño de mi destino. Cristo es el capitán de mi alma. ¿Quién es tu capitán hoy? ¿Quién es el capitán de tu destino, de tu salvación? Cristiano para ti. Por supuesto, sabes que esa es la respuesta correcta para decir, ¿es verdad? No hay otro nombre, según Hechos 4:12, bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Solo hay un capitán. Jesús es el capitán y la pregunta más importante ¿es Él tu capitán? Oremos. Jesús, estamos tan agradecidos de que tú seas, de hecho, nuestro capitán. Tú eres nuestro fundador, tú eres nuestro pionero. Tú eres el autor de la salvación y oro para que todos los creyentes que hoy forman parte de tu familia, que están aquí en esta audiencia, salgan de aquí con un gran ánimo y recordatorio. Que eso marque el ritmo de su semana. Y oro por aquellos que te han rechazado como capitán, que hoy lo acepten, que tú cambies su manera de pensar, que los lleves al arrepentimiento. Y que abracen el hecho de que solo hay un capitán de su salvación y su nombre es Jesús y Él no rechazará a nadie que venga hacia Él. Así que Señor, oro para que hoy, antes de que se vayan de este campus, pongan su fe en ti. Y que hablen con la persona que los trajo o con alguno de los pastores que está aquí. Listos para compartir lo que significa seguir a Jesús como un niño, como un hijo o hija del Rey. Señor, te damos gracias por tu gracia y misericordia hoy y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Oye, espera, si te sirvió, suscríbete, dale me gusta, comparte este video y activa la campana. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.